Pero no olvidemos que esta sección que estamos estudiando inició en el 18 y estamos viendo la ira de Dios sobre los pecadores gentiles. Esta sección está dirigida principalmente al pueblo gentil, es decir, a todos aquellos que no son judíos. Vamos a leer desde el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Señor, hoy se ha reunido un pueblo a escuchar tu palabra. Palabra que tiene el poder para salvar a todo aquel que la cree. Poder para darnos perdón en Cristo. Poder para librarnos de la culpa del pecado. Para librarnos del poder del pecado, de la condenación eterna y de la ira justa de Dios. ¿Cómo te ruego en esta mañana para que todos los presentes en Cristo podamos tener seguridad de cómo en ti, Jesús, hemos sido librados de tu justa ira? Pero también te ruego que aquellos que no han venido a Cristo en fe y arrepentimiento hoy puedan entender tu llamado a que vengan a ti para ser librados de la ira presente y la ira venidera. Concédeme tu gracia para exponer esta sección. En Cristo Jesús. Amén y amén. Es importante recordar algunos aspectos del contexto de la carta para no perder de vista cuál es también el tono del apóstol y el interés
que tiene el apóstol hacia aquellos que escribe la carta y hacia su audiencia posterior, que somos nosotros. Pablo, luego de experimentar una gran salvación por gracia, a pesar de haber sido un perseguidor de la iglesia, un gran pecador, ha encontrado en Cristo su plenitud, el perdón de sus pecados. Y esa gracia recibida es la que lo anima fervorosamente a llevar el evangelio a todas las naciones. En este caso en particular, está muy interesado en viajar a Roma, pues allí se está reuniendo una iglesia cuya conducta ha causado la admiración de los creyentes en todo el mundo y aún de los incrédulos, pues es tal el efecto del evangelio que todos hablan de lo que está pasando allí, a pesar de estar bajo la influencia del imperio romano, un imperio de gran perversidad en todo el sentido de la palabra. Pero estos creyentes, gracias al poder del evangelio, estaban permaneciendo firme, estaban caminando en Cristo, pagando un gran precio por su fe. Pablo entonces ha mostrado en el versículo 16 y 17 que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y Pablo quiere comunicar este evangelio porque quiere librar a los hombres ¿de qué? De la justa ira de un Dios santo. Ira que recae en el hombre por causa de su pecado. Así que la sección que hoy vamos a leer describe la penosa condición del hombre gentil. Pero ¿para qué la está presentando el apóstol Pablo? No es solo para enumerar los pecados que puede cometer el hombre. Es para decirle al hombre, esta es la condición del hombre gentil. Pero una vez veas tu condición, ven a Cristo, que en Él somos justificados y somos librados de la justa ira que aquí será descrita. Aprendimos que la ira de Dios no es como la ira humana, es una ira santa, perfecta y acorde a su carácter. Que cada vez que Dios administra su ira, lo hace de manera perfecta, no emocional, no impulsiva como la ira del hombre, sino justa y santa. El domingo pasado estuvimos viendo entonces por qué Dios debe manifestar su ira, porque Él es santo, porque Él es justo y no puede ser cómplice de maldad. Pero ¿qué hicieron los hombres para que Dios mostrara esta justa ira? Simplemente un día Dios se levantó y dijo, hoy mostraré mi ira sobre ustedes. No, vamos por favor al versículo 21 para recordar. ¿Qué pasó? Dios se dio a conocer de manera clara a través de su creación. Todos los hombres son inexcusables, porque la creación da suficiente evidencia de la perfección de un Dios santo. Vimos entonces que negar la existencia de Dios no era un acto de ciencia, sino un acto de necedad, pues se está negando evidencia suficiente para aceptar que no solo hay un Dios que creó todo lo que existe, sino que gobierna eficazmente sobre todo lo que existe. Y que ese acto de necedad tenía varios elementos que lo causaban. Versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios a través de todas las evidencias que muestra la creación, ¿qué hicieron ellos? No le dieron gloria, no reconocieron que Él es Dios sobre todo lo que existe. Y no es porque no hubiera suficiente evidencia, sino como lo vimos en los versículos iniciales, porque quieren tapar la verdad con mentiras, con ideas humanas. ¿Por qué? Porque en lugar de darle las gracias que merecían, dice el texto, no lo dieron, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos. ¿Por qué hay hombres que no aceptan que todo lo que existe proviene de un Dios, pero no solo de un Dios, sino un Dios santo que gobierna sobre la creación?
porque al no darle gloria se envanecen en sus razonamientos. Es decir, se llenan de orgullo y creen que las afirmaciones que surgen en su cabeza, que intentan presentar como científicas o razonables, son simplemente necedad por causa de que su corazón ha sido entenebrecido por el pecado. Vimos entonces que para negar a Dios se necesita más fe que para reconocerlo, porque está la evidencia de su existencia, que reconocer que Dios existe podría ser un acto de mera lógica. Pero está la insensatez, que se niega la evidencia con mentiras que algunos llaman ciencia, pero que la Biblia dice es solo el actuar de un corazón que necesita negar que hay un Dios que gobierna y que le ordena al hombre que debe vivir como Él lo ha establecido. Esto entonces hace que Dios manifieste su ira. ¿Y cómo la manifiesta? Vamos al versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. La estructura de nuestra enseñanza hoy es sencilla. El título es La ira de Dios sobre los pecadores gentiles. ¿Cómo Dios manifiesta esta ira? De tres maneras. Los entrega a su propia inmundicia, los entrega a sus pasiones vergonzosas y los entrega a una mente reprobada. Esa es la manifestación tangible de la ira de Dios. ¿Cómo opera esta ira específicamente en los gentiles a quienes está mencionando Pablo en esta sección? Dios entonces, al ver a corazones engreídos que fabrican razonamientos para negar su existencia, su carácter y el deber de obedecerle, empezaron a adorar falsos dioses y su corazón se fue ¿qué? Entenebreciendo. Pensando que eran sabios por encontrar argumentos para negar a Dios, más bien se hicieron ¿qué? Necios. Y cambiaron la adoración que debían a Dios por adoración ¿a qué? A imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos. Entonces Dios, ¿qué hace? Los entrega a la inmundicia. No dice, pone en el corazón del hombre inmundicia, ¿cierto que no? Dice, los entrega a la inmundicia. ¿Qué significa entregarlos a? Muchas veces las personas suelen preguntar acerca de textos complejos como por ejemplo, y Dios endureció el corazón del faraón. Entonces Dios es autor de maldad porque Él puso maldad en el corazón del faraón. Entonces lo que estamos leyendo acá quiere decir que fue Dios quien produjo en ellos estas conductas malvadas. No, el pecado no viene de afuera y menos se le puede culpar a Dios del pecado que hay en el hombre, porque Dios no es autor de pecado. Y el texto no está diciendo, y Dios produjo en el corazón de ellos inmundicia. Dice, los soltó, los dejó en manos de la inmundicia. ¿De cuál? De la que hay en el corazón del hombre, porque la escritura dice, ¿de dónde vienen los celos? ¿De dónde vienen las iras? ¿De dónde vienen las contiendas? ¿De dónde vienen los asesinatos? ¿De dónde vienen las fornicaciones, los adulterios, las mentiras? ¿De dónde? No de afuera, sino ¿de qué? Del corazón humano. Entonces lo que Pablo empieza a decir, al ver Dios la ira de los hombres, la maldad, de los hombres, manifiesta su ira dejándolos en manos de lo que desean, dejándolos en manos de los deseos perversos que hay en su corazón. La Biblia habla de que Dios muestra una gracia común a todos los hombres. ¿Qué es esa gracia común? Hace salir el sol sobre justos y sobre pecadores. Hace que haya lluvia para justos y para pecadores. En esa gracia común, Dios ha puesto una restricción al pecado del hombre. ¿Qué quiere decir esto?
que todos los seres humanos podrían ser mucho más malvados y perversos de lo que ya somos. Pero la única razón por la que no somos más malvados de lo que somos no es porque no querramos ser más malvados, es porque Dios en esa gracia común restringe el pecado. Es decir, permítame ser explícito, no somos tan asesinos como los peores asesinos de nuestra sociedad, no porque no tengamos la capacidad para llegar a serlo. Es porque Dios en su gracia común restringe esa maldad. Pero si Dios quitara esa restricción, tú y yo podríamos llegar a ser no solo como el peor de los asesinos que hoy existe, podríamos ser mucho peor. No solo podríamos llegar a ser un terrible abusador sexual, podríamos ser el peor de los abusadores sexuales. Pero la única razón por la que el hombre no avanza en esa terrible maldad es que Dios refrena, restringe. ¿Y cómo lo hace? Primero, a través de la conciencia. Porque Dios, dice la palabra, ha puesto sus leyes en el corazón de todos los hombres, en el creyente en un corazón de carne, en el incrédulo en un corazón de piedra. Pero todos los seres humanos tienen conciencia. Aunque nieguen la existencia de Dios, el hombre tiene que lidiar en su interior con lo que es correcto y con lo que no. Cuando hace algo malo o cuando hace algo bueno. Y esa conciencia la vemos desde los niños chiquiticos. Cuando quiebran algo, ¿por qué lo esconden? Porque su conciencia les dice que hicieron algo malo. Entonces, la conciencia es una de las formas en las que Dios restringe nuestra maldad, pero también con las leyes que son puestas en nuestro hogar. Los padres han sido puestos por Dios para que a través de la instrucción nos guíen de tal forma que refrenen nuestra maldad, que pongan freno a nuestras acciones que son contrarias a la Escritura. Esa es una gracia dada por Dios. Dios pudo habernos creado por generación espontánea, sin padres. Pero ¿por qué estableció un orden? ¿Por qué tenemos padres? Porque Dios establece en esa relación de padres y hijos una muestra de gracia común, un límite a nuestra maldad. Pero también los gobernantes han sido puestos para refrenar la maldad con las leyes. Cuando Dios muestra esa ira, entonces lo que está haciendo es decirle al individuo: dado que no me adoras, dado que sigues creciendo en tu necedad, dado que has preferido seguir falsos dioses que tú estás inventando para poder pecar deliberadamente, te voy a entregar a tus deseos. ¿Y saben cuándo se empieza a ver la ira de Dios en una nación? Cuando los padres dejan de refrenar la maldad de los hijos, cuando los gobiernos empiezan a legislar en favor del pecado en lugar de lo santo. Dios está mostrando su ira sobre esa nación. Perfecto. ¿Quieren vivir de una manera contraria a sus mandamientos? Les voy a entregar en manos de sus deseos. Porque la inmundicia no está fuera, está adentro del corazón del hombre. Sí, aún en esos bebés de comercial de Huggies con ojos claros que parecen hechos con pincel, sí, son pecadores que necesitan un Salvador. Así que Dios no produce mal, sino que al ver la necedad del hombre, que en lugar de venir a Él en arrepentimiento, insiste en vivir en su maldad, quita la restricción. Perfecto, voy a darte lo que quieres para que veas las consecuencias de vivir satisfaciendo los deseos de tu carne. ¿Y qué sucede cuando Dios hace eso? Aquel entonces que empieza a ser soltado, aquel a quien Dios le quita esa restricción,
lo primero que empieza a hacer es que empieza a deshonrar su cuerpo. Es decir, empieza a darle un uso para el cual Dios no le dio cuerpo al hombre. Y ya vamos a ver detalles. Pero lo que está diciendo es que lo primero que pasa en la vida de alguien sobre quien Dios ha manifestado su ira y lo entrega a sus deseos es que empieza a utilizar su cuerpo, que debería ser templo del Espíritu Santo, para cosas malas en todo el sentido. Llámese adicción, llámese inmoralidad, llámese lo que se llame, cualquier acto que deshonra a Dios con nuestro cuerpo empieza a incrementarse de manera significativa cuando Dios manifiesta su ira. ¿No es esto lo que pasó antes del diluvio? ¿No es esto lo que pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Y no es esto lo que está pasando en nuestro tiempo? Pero aunque lo estamos hablando de manera general, hoy quiero que te lo preguntes de manera particular. ¿Es esto lo que está pasando en mi vida? Teniendo suficiente evidencia de Dios, en lugar de estarlo honrando, me estoy apartando de Él y estoy empezando a usar mi cuerpo para la fornicación, para el adulterio, para las adicciones, para las perversidades sexuales. Porque si ya estás entrando en esto, estás entrando en una espiral degenerativa. Porque a medida que te alejas más de Dios, más de su verdad, más de sus principios, tu corazón, ¿qué dice el texto? Se oscurece más. Y el nivel de maldad aumenta. Porque el corazón del hombre es inclinado al mal a menos que sea redimido por Cristo. Y siempre suelo dar esta clase de ejemplo mostrando una situación práctica en los aspectos de relaciones de pareja. Cuando uno nota el joven que muestra interés hacia una chica, el solo verla produce cosquillas en el pecho, y aquellos que lo han experimentado saben de qué estoy hablando. Pero ya luego su mirada no es suficiente. Ya hay un interés de cortejarla, pero ya llega un momento donde el interés de cortejarla no es suficiente. Su naturaleza quiere algo más que el cortejo. Ya lo siguiente que quiere es tomar su mano, pero la primera vez que toca su mano siente grandes sensaciones, valga la redundancia, en su cuerpo, pero ya después el toque en su mano no es suficiente y quiere entonces poder acceder a un beso. Y ese primer beso tal vez genera sensaciones agradables, pero ya luego ese beso no es suficiente y quiere transgredir el siguiente límite. Ahora quiere tocarla, pero ya al tocarla no produce suficientes sensaciones. Ahora quiere acceder a ella, así eso implique no casarse, así eso implique violentar un mandamiento de Dios, pero quiere satisfacerse. Pero ya después de hacerlo, ya eso no le es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué si al comienzo el darle un simple beso era suficiente para despertar sensaciones supremamente agradables? Porque la naturaleza pecaminosa es insaciable, porque siempre quiere más y más y más. Así son todos los pecados, más. El que comienza con una adicción comienza con una pequeña prueba, pero esa prueba luego es más grande, más peligrosa, hasta entrar en una espiral que pareciera no tener retorno. Eso pasa con todos los pecados. Pablo entonces acá está mostrando cómo todo aquel que deja de dar a Dios la gloria que Él merece, cómo aquel que se extravía en sus propios razonamientos va a terminar dándole a su cuerpo un uso pecaminoso. Pero déjame decirte que si tú ya entraste en esta espiral, a menos que te arrepientas, vas a llegar a un estado peor. Vas a llegar a un estado peor. Vas a llegar a una situación de mayor pecado. Toma esto entonces como un llamado de Dios. Heme aquí, esta es mi ira, y si vienes en arrepentimiento, quiero librarte de ella. ¿Qué más dice entonces el texto?
¿por qué entonces empiezan a deshonrar sus propios cuerpos? ¿Por qué empiezan a aceptar la fornicación, la pornografía? ¿Por qué empiezan a cambiar las cosas al nombre? Es curioso que hoy la empresa de la pornografía, que es una empresa perversa y malvada, ya no es así, es la industria de videos para personas mayores de edad. Qué romántico suena. La industria, porque la industria trae progreso. El hombre entonces, en su nivel de maldad, empieza a cambiarle el nombre a las cosas para acallar su conciencia. Por eso ya tenemos países que al abuso sexual ya no le llaman abuso sexual, que a la pedofilia ya no le llaman pedofilia, sino el libre desarrollo de la personalidad de un adulto para satisfacer lícitamente sus intereses con personas sin importar la edad. ¿Cierto que suena muy diferente a pedofilia? Eso es resultado entonces de esa espiral de perversidad. Sigue describiéndola. Cambian la verdad de Dios por la mentira. ¿Notan esto? Está diciendo, ignoran la verdad de Dios. Nunca han escuchado la verdad de Dios. Nunca han visto la verdad de Dios. No, mire lo que está diciendo el texto. Lo que hacen es cambiarla por las mentiras. Papá, es que eso no se llama fornicación. Hoy mis amigos dicen que donde hay amor, allí está Dios. Eso es cambiar la verdad por una mentira. Porque el amor espera. El amor no salta la verdad. El amor no se complace haciendo lo malo. Cambiaste la verdad por la mentira. Y empiezan a darle más culto a las criaturas que al Creador. Cuando una sociedad es entregada a la ira de Dios, esa sociedad empieza a mostrar más amor por los animales que por los seres humanos. Esa es una evidencia de que una sociedad está siendo entregada a la ira de Dios y a sus propios deseos. Que una persona pueda sentir más dolor por un animal que por un bebé es solo el resultado de la manifestación de la ira de Dios. Que una persona sea capaz de salir a protestar en contra de las corridas de toros, pero asimismo celebrar que se legisla en favor del aborto, es solo una evidencia de la ira de Dios. Porque eso solo muestra la falta de raciocinio. Pues la Escritura dice que fue el hombre hecho a imagen y semejanza, no el animal. Que hoy se dé cárcel cuando un hombre atenta contra ciertas especies en vía de extinción. Y eso está mal. Está mal que el hombre administre mal la creación. Pero ¿no es esto suficientemente irracional? Cárcel para el que mate un embrión de un animal que está en vía de extinción. Pero despenalicemos el que un ser humano quiera abortar. ¿No es esto contradictorio? Porque la palabra se cumple. Porque al negar a Dios y negar su verdad, lo ilógico en una mente corrupta parece hacerse lógico. La mentira comienza a ser tratada como verdad. Qué impresionante la claridad de la Escritura. Hermanos, todo lo que está pasando está escrito. Versículo 26, vuelve y dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces los entrega para que den rienda suelta a sus deseos. Quita las restricciones. Aparecen gobernantes que quitan esos cercos que protegían y empiezan a darse leyes que le permitan al hombre hacer lo malo. Que el Señor guarde nuestra nación. ¿Los entrega pasiones vergonzosas? ¿Las produce? No, los entrega. Esas pasiones que están ¿en dónde? En sus propios corazones, al no tener su fe en Cristo. ¿Y qué empieza a suceder?
las mujeres cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, los hombres dejan el uso natural de la mujer y se encienden en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanos, y con cuánta cautela y amor quiero tratar este tema. La homosexualidad y todas sus extensiones y presentaciones no son consecuencia del libre desarrollo de la personalidad. Se llaman pecado. Y si tú lidias con esto, te pido que no te cierres los oídos y me escuches, porque lo que te quiero enseñar en esta mañana no es para atacarte, sino para ayudarte, para mostrarte una perspectiva correcta de la lucha que hay en tu interior. Y quiero que tengas una perspectiva bíblica de lo que estás padeciendo. Porque todo aquel que lidia con la homosexualidad en todas las presentaciones y con todos los títulos que hoy se les quiere entregar, saben en lo íntimo cuán infelices son por más que sonrían en público. Y te estoy hablando a tu intimidad, no a esa falsa alegría que quieres mostrar sonriendo desde que dices haber salido del closet. Tú sabes en lo íntimo que aquel que vive bajo esta condición vive en una condición de frustración e insatisfacción, porque nunca podrás sentirte pleno tratando de vivir una vida contraria al diseño de Dios, por más que quieras encontrar excusas para justificar tus preferencias. Y lo primero entonces que nos muestra el texto, es que cuando una mujer decide unirse a una mujer, es una acción que la Biblia llama contra natura, es contra la naturaleza. Y qué interesante las palabras que Pablo está escogiendo. Estamos hablando de un hombre ilustrado en un tiempo donde la oratoria y la ciencia eran importantes. Está diciendo Pablo, venga, el tema que les voy a hablar no solo es un tema de fe, es un tema de ciencia, la naturaleza, la biología, lo que existe lo explica. Que un hombre y una mujer abandonen el diseño de Dios para unirse un hombre con hombre y una mujer con una mujer es algo anticientífico, algo antibiológico, algo antinatural. Así que no nos dejemos engañar con las aparentes afirmaciones científicas de nuestro tiempo en los que se pretende enseñar que la homosexualidad es fruto de un gen, que biológicamente se puede demostrar. Hermanos, eso es falso. La ciencia seria no ha podido demostrar ni podrá demostrar a través del método científico que alguien nace homosexual. El homosexual no nace, se hace. Y estoy hablando de biología, no estoy hablando de teología. La biología es clara. Y me encanta esto y la forma en la que Pablo escogió las palabras, porque nos muestra que la verdadera ciencia jamás está en contra de la verdad de Dios. Y si lo que se hace llamar ciencia es contrario a lo que Dios enseña, entonces no es ciencia. Así pues, la homosexualidad es una decisión, no una consecuencia biológica. Pero de entrada quiero decirte algo, y no es menos grave que el resto de los pecados. Pablo está haciendo una descripción específica de lo que sucede. Entonces, cuando el hombre deja de adorar a Dios,
empieza a perderse en sus propios razonamientos, su corazón se oscurece y empieza a darle un uso inadecuado a su cuerpo, haciendo prácticas contrarias a la Escritura. Y una de estas es la homosexualidad en todos sus aspectos, porque hoy estamos en una generación LGTQ más, porque ya no solo estamos hablando de homosexualidad, lesbianismo, sino transespecie, transedades. Entonces ya no solo hombres que quieren estar con hombres, sino que ahora se creen animales y quieren convertir su cuerpo en animales. Ahora hombres de edades asombrosamente avanzadas que se perciben como una niña de 6 años y exigen que deben ser recibidos en jardines con niñas de 6 años porque se autopercibe en una edad distinta a la que tiene. Eso es el resultado de que el hombre ha abandonado a Dios y ha abandonado la verdad para dar por ciertas cosas que atentan hasta contra la misma lógica. ¿Pero esto es por qué? Por el pecado del corazón del hombre. Entonces, dice el versículo 27, estos hombres entonces, dejando el uso natural de la mujer, se encienden en lascivia, es decir, en un deseo sexual desbordado unos con otros. La homosexualidad es un deseo sexual desbordado, es querer satisfacer de manera ilegítima un deseo legítimo. Dios nos hizo seres sexuales, el sexo fue dado por Dios, pero dado para el deleite de la pareja matrimonial. Fuera del matrimonio se llama fornicación y es desagradable a Dios, y fue hecho para uso exclusivo de un hombre con una mujer. Las demás prácticas son contra natura, contra naturaleza. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y qué importante es esta palabra, porque este no aprobaron está en plural y es un término utilizado bajo la figura de un juicio. Lo que está diciendo es: los hombres se reunieron para emitir juicio y decir lo que Dios pide es verdad o es mentira. Sentemos a Dios como acusado. ¿Es verdad que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer? ¿Y qué dice que ellos hicieron? Decidieron no aceptar lo que Dios dice y establecer su propia ley. Qué descabellado. Los hombres imperfectos colocando a Dios en una silla para emitir un juicio sobre él. Y escogió el hombre: no haremos caso a Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Los entrega a su mente, a esa mente reprobada, a esas conclusiones reprobadas, a esos deseos perversos, para que hagan cosas que no convienen. Y por eso quiero que me prestes atención. Esta enseñanza no es contra la homosexualidad. Esta enseñanza está exponiendo cómo el pecado nos hace enemigos de Dios. Esta enseñanza lo que nos está diciendo es que todos los pecados, tanto sexuales como de cualquier índole moral, son desagradables a Dios, y a menos que haya arrepentimiento entraremos en una espiral degenerativa y estaremos bajo la justa ira de un Dios santo. Por eso Pablo no se queda allí, sino que miren cómo sigue avanzando en su discurso. Esta generación que decide apartarse de Dios no solo tiene problemas sexuales, sino que están atestados de toda injusticia, o sea, están inundados de deseos que son contrarios a todo lo justo. ¿Y cuáles son? Los empieza a describir: la fornicación. Porque hoy pareciera que un padre puede decir: ay, bueno, al menos no es homosexual, pero está bien, fornica y cuídate. Así hay padres hoy, y tristemente dentro de la iglesia cristiana. Ay,
ay, mi hijo no es homosexual, pero por favor, ve y acuéstate con tu novio y con tu novia, pero por favor planifica. ¿Qué le estás diciendo a tu hijo? Joven, la fornicación es tan grave como la homosexualidad, pues ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los mentirosos, ni los ladrones entrarán al reino de los cielos. Y si tú estás cometiendo este pecado, arrepiéntete, porque lo que Dios te está diciendo es: ven a mí para que no estés bajo mi ira. Dios siempre quiere librarnos, pero somos nosotros los que insistimos en seguir corriendo hacia algo contrario a lo que Él dice. Y tú no puedes decir que es falta de consejo. Si tú sigues pecando en algo que se te ha enseñado y sabes que no debes hacer, no podrás decirle a Dios que fue ignorancia. Tendrás que reconocer que es necedad. Pero solo podrás apartarte de esa necedad si vienes y te humillas a los pies de Cristo. La fornicación, la perversidad, la avaricia, amantes del dinero, que están dispuestos a conseguir lo que quieren sin importar por encima de quién tienen que pasar. Hay personas que a veces dicen: está bien, yo no mato. Espero escuchemos la enseñanza de esta mañana. Yo ya no estoy en fornicación, yo ya no estoy en adulterio, pero la avaricia, tengo un amorcillo por el dinero. No me importa que mi madre o mi padre estén en la calle con tal de yo preservar mis riquezas. No me importa conseguir lo que quiero sin importar que tenga que saltar la ley. Eso es avaricia. Llenos de envidia, deseando de forma ilegítima lo que otros tienen. Aumenta el homicidio, aumentan las contiendas, el engaño y las malignidades. Ay, sea que no solo la fornicación es pecado, un corazón contencioso también. Mira, si tú eres una persona que a toda hora estás contendiendo en rencillas y en discusiones, estás en una vida de pecado, no menos grave que aquel que está en pecados de inmoralidad sexual. Ser una persona rencillosa y conflictiva es un pecado, no es una debilidad de carácter. Es que soy colérico. No, eres pecador, no arrepentido. Porque ser rencilloso, contencioso, no es una debilidad de carácter, se llama pecado. Y es un pecado tan grave ante un Dios santo como cualquier otro pecado. Malignidades, murmuradores y detractores. Acá hay dos diferencias importantes. El uno se refiere a aquellos que andan hablando a los oídos de la gente. No lo hacen público, pero andan dañando la imagen de otros en el oído, en secreto, calumniando, murmurando, generando duda, haciendo comentarios dañinos e hirientes. Ese es el murmurador, que no se atreve a hacerlo públicamente, pero lo anda haciendo siempre en secreto. Eso es pecado. El detractor es aquel que ya lo hace público, que ya no tiene problema con dañar el nombre ni la imagen de otros. Y ojo, porque este listado está haciendo una descripción del hombre que vive sin Dios, pero también son conductas que tristemente pueden estar en la vida de los creyentes. Y no tenemos por qué dar cabida a ellas, porque a veces en la vida cristiana pareciera que hubiera licencias, que yo ya no cometo pecados escandalosos, yo ya no me emborracho, yo ya no fornico, yo ya no adultero, pero como que eso le da licencia a algunos cristianos entonces para maltratar a su esposa, para maltratar a sus hijos, para mentir, para robar. Yo no mato, yo no violo, pero yo sí violo las leyes.
No, 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 no. Acá lo que nos está diciendo es todo el pecado en todas sus manifestaciones es digno, merecedor de la ira de Dios. No tratemos de jerarquizar el pecado. Tú que luchas con la ira, no te sientas mejor que el que batalla con la homosexualidad. Tú que luchas con los celos, no te sientas mejor que el que está en fornicación. Tú que eres una persona rencillosa, no pienses que eres mejor que el asesino. Tú que eres una persona chismosa que habla mal de otros, que todas tus conversaciones estás rajando de alguien. Siempre el tema de conversación es hablar mal de alguien. Estás pecando. Llamemos las cosas por su nombre. O si no, no va a haber un verdadero arrepentimiento. O si no, vamos a vernos buenos cuando en realidad no lo somos. Y recuerde que está describiendo esto en el contexto de Roma. Soberbios, altivos, hermanos, la arrogancia es desagradable a Dios. Así trates de manipularla o de camuflarla con humor. La soberbia daña. Creerme mejor que otros. Unos creen ser mejor que otros, soberbio, y el altivo cree que verdaderamente lo es. ¿Te crees en serio mejor que otros? Y no me respondas superficialmente. No, yo sé que soy un pecador. No, 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 no. Pero tu comportamiento a veces siempre está buscando ridiculizar al otro, minimizar al otro. Eso se llama arrogancia. ¿Qué más dice? Inventores de males. Y esto en el momento de Roma, así que era claro. ¿Saben qué pasaba para ese momento con los inventos de los romanos para castigar a los creyentes? Era tal el nivel de maldad que empezaron a producir prácticas de castigo como calentar una silla de metal al sol del mediodía para luego sentar a un creyente desnudo y sentarlo en una silla para que la carne quedara pegada del metal. Inventores de maldad. ¿Pero acaso podemos irnos tan lejos de nuestra nación? ¿Qué invento más perverso que las minas quiebrapatas? ¿Qué de todos los lugares donde sacrifican y pican a las personas? Inventores de maldad. Esa es la descripción de nuestra sociedad. Un corazón sin Cristo siempre está inventando formas para hacer lo malo. Y acá lo estoy hablando de una forma escandalosa, pero ¿qué hay cuando estás inventando formas de pasarte por debajo a la ley? Inventores de maldad. Qué triste que nuestra nación sea gobernada hecha la ley y hecha la trampa. Inventores de maldad. ¿Qué más dice el texto? Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Cuando la ira de Dios empieza a manifestarse en los hombres, uno de los síntomas es que esa sociedad deja de honrar a los padres como los padres merecen. Hijos que son capaces de dejar a sus padres en la calle. Hijos que son capaces de ver a sus padres pasando necesidad y no extienden su mano para ayudarlos. Esa es la evidencia de una sociedad, de un corazón que está bajo la ira de Dios. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y la lista es grande. Pero ¿qué es lo que está buscando Pablo? Dejar claro que ¿quién entonces puede librarse de la justa ira de Dios? Y quiero serte claro en esto. Nadie. Tú que batallas con la homosexualidad, con el lesbianismo, con la bisexualidad, con todas
las distorsiones de la correcta sexualidad, queremos decirte que la iglesia es un lugar seguro para ayudarte a encontrar a la luz de la Escritura cómo ser libre de eso que tú llamas preferencia sexual, que la Biblia llama pecado. Pero esa misma invitación es para el que lucha con perversidades sexuales en todas sus presentaciones, con la pornografía, con la infidelidad, con la fornicación, con el adulterio. Pero de esa misma forma, con la ira, con las adicciones, con las borracheras, con el enojo, con la falta de misericordia. Toda esta lista nos dice: corre a Cristo, porque tú y yo lidiamos con este mal. Ven a Cristo para que seas librado de esta ira. Pero ¿qué dice acerca de estos hombres? Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Piensas que tu pecado no es tan grave como el de otros? Hoy Pablo, ¿qué nos dice? Todo pecado es grave y merece todo el peso de la ira de un Dios santo. Y a menos que vengas en arrepentimiento, lo que merecemos es ¿qué? La muerte. Pero estos corazones no solo practican el mal, sino miren lo que dice el texto: se complacen con los que las practican, celebran a aquellos que hacen el mal. ¿Estás celebrando la maldad? Hermanos, y esto debe ser visto en todos los sentidos. ¿Qué podemos entonces concluir de esto? Pablo, pensemos en Pablo, está urgido por ir a Roma. ¿A qué? A llevar el evangelio. ¿Para qué? Para que todos los que crean el evangelio sean librados ¿de qué? De la ira de Dios. Ira que viene ¿por qué? Por dar la espalda a Dios y abrazar mentiras que nos han sido enseñadas como verdad. Esta enseñanza entonces hoy puesta es delante de nosotros ¿para qué? Para que esa misma voz como trompeta hable a nuestras vidas. Todos somos pecadores y todos encajamos en esta lista. Por favor, ven a Cristo. Ven a Cristo. No llames más a lo malo bueno y a lo bueno malo. Porque si no vienes a Cristo en fe y arrepentimiento, algo sí te puedo asegurar: tu estado cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor. Va a haber mayor avaricia, va a haber mayor murmuración, va a haber mayor chisme, y un pecado va a conducir al otro y al otro y al otro y al otro. Ven en arrepentimiento. Ven en arrepentimiento. No dejemos que el mundo sea nuestro consejero. Creamos lo que la Escritura enseña. Nadie aquí es inocente, pero en Cristo hay perdón. No solo perdón, sino libertad. Quiero que tengas la certeza de algo. Sea cual sea tu lucha, sea cual sea el pecado que te esclaviza, seas un asesino, seas un adúltero, seas un borracho, seas un fornicario, luches con la homosexualidad,
con la envidia, con el chisme, sea cual sea tu pecado, quiero que tengas la seguridad de algo. Si vienes a Cristo en fe y arrepentimiento, serás perdonado, pero no solo perdonado, en Él puedes encontrar la libertad para que ese pecado no siga esclavizándote. Porque Dios no solo perdona, libera. No solo da vida eterna, sino una nueva vida en este lado de la eternidad. No tienes por qué vivir más en esclavitud de ningún pecado. No tienes por qué ser más esclavo de la ira, de la pornografía, de ningún pecado. Ven a Cristo para que seas perdonado, pero también para que seas liberado. Ven a Cristo, porque si no lo haces, tu estado es peor. Pero al creyente, tú que has sido librado de estas cosas, jamás se te olvide que no fue por mérito propio. Que jamás se te olvide que tú y yo íbamos rumbo a nuestra destrucción, en una espiral de desenfreno de la cual Dios nos sacó. No fue que nosotros salimos. Él con su evangelio nos sacó de esa espiral de pecado, sino tú y yo seguiríamos en ella. Estaríamos tal vez muertos. Estaríamos tal vez en la calle con un costal al hombro. Estaríamos tal vez en la cárcel. Y no estamos en esa condición no porque no hicimos lo necesario para estar ahí. Es porque un día por su gracia refrenó nuestra maldad y a través del evangelio nos dio vida. Nos dio vida. Al ver este texto, todo creyente debe decir: oh Señor, gracias por haberme liberado de la esclavitud del pecado. Gracias, gracias. Pero si tu reacción al leer esto es decir: gracias Dios, porque yo no soy como ellos, eres un fariseo hipócrita. Por favor, ven a Cristo. Ven a Cristo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Porque expones tu ira, no para aterrorizar, sino para proveer una esperanza de salvación a todo aquel que hoy es esclavo de pecado. Señor, concede hoy a los presentes poder aceptar en su corazón tu verdad, que solo tú mereces honra. Y que todo aquel que en este momento esté usando su cuerpo de manera deshonrosa como instrumento de pecado, venga a ti para que seas tú tomando a todos los presentes y concediéndonos esa pureza sexual que solo tú puedes dar, esa restauración de la identidad sexual en todo aquel que lo necesita. Que todo hombre engañado por el pecado, que ha querido vivir como mujer, pueda encontrar esa libertad en ti y pueda experimentar la belleza de una verdadera masculinidad. Que toda mujer, por causa del pecado, que ha querido vivir o actuar como un hombre, pueda encontrar en ti la restauración de su identidad, el perdón de su pecado, pero también la libertad de vivir bajo tu diseño. Pero que todo aquel que lucha con toda desviación sexual o con todo actuar pecaminoso
fornicación, adulterio, pornografía, celos, iras, contiendas, brujería, disensiones, contiendas, todos puedan experimentar en ti esa libertad, pues sabemos que el cielo estará lleno de exadúlteros, de exhomosexuales, de exfornicarios, de exasesinos. Pero esto solo es posible por la operación de tu Santo Espíritu. Venimos a ti reconociendo que te necesitamos. Por favor, Señor, ten misericordia y libra a muchos en esta mañana de esa espiral degenerativa de pecado, y que no pierdan un solo día más para venir a ti en arrepentimiento y fe. No sea, Señor, que tu paciencia sea quitada para manifestar tu ira y tu justicia. En Cristo Jesús. Amén y amén.